Bueno, listo. Buenas noches a todos nuevamente. Como ya lo comentamos hace unos instantes, les doy la más cordial bienvenida a lo que viene siendo nuestra primera sesión de aprendizaje, nuestra primera sesión síncrona, donde vamos a continuar con el libro que utilizamos en el primer curso de contabilidad, en su edición número 22. Y vamos a ver el día de hoy el capítulo número 15, que nos habla de lo que son las mercancías en tránsito. Vamos a hacer algunos comentarios de por qué estas mercancías se deben de clasificar dentro del activo circulante en un apartado adicional dentro de las mismas mercancías y por qué se registran de esa manera y cómo se utiliza en la práctica este concepto que es el de mercancías en tránsito. Por otro lado, nada más también quiero comentarles tres cosas. Por ahí la semana pasada muchos de ustedes me hicieron la observación de manera acertada de que había unas actividades en formato SCORM que les aparecían desfasadas en cuanto a los tiempos de lo que es las fechas de entrega. Entonces, ya esa situación se corrigió. Técnicamente ya no les debe de aparecer ninguna situación o ninguna actividad pendiente de atender. O más bien dicho, que estén desfasadas, es decir, ya ahorita de manera gradual se van a estar abriendo de manera semanal las actividades que vayamos a ver cada semana, entonces por ese lado ya está atendido. Para esta semana, salvo que alguno llegue a tener una situación particular que todavía le aparezca, me dice, pero creo que en teoría ya debe de estar corregida esa situación. Por otro lado, esta semana tenemos dos actividades que tenemos que cumplir. Una es un foro que por ahí se les está solicitando su participación, donde hagan una investigación. Inclusive muchos de ustedes ya la hicieron. eh, Respecto a lo que es la contabilidad electrónica, para hacer un poquito de hincapié en el curso de contabilidad 1, vimos lo que era la contabilidad, sus nociones preliminares, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es capital, qué, qué son los ingresos o las ventas, qué son las devoluciones, descuentos y rebajas sobre venta, los costos, los gastos, etcétera. Y vimos los estados financieros básicos que son el estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Van a ser varios foros los que vamos a ver en este curso de contabilidad 2. En este foro en específico quise poner algo de la contabilidad electrónica, porque aunque muchos de ustedes van para cuestiones de mercadotecnia o que van para cuestiones de informática administrativa, sobre todo los informáticos administrativos, tienen mucha relación con este concepto que es el de la contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica no es otra situación más que aquellos auxiliares, vamos a ponerlo en términos un poquito más sencillos, de manera que nosotros tenemos que estar enviando de manera mensual esos reportes al sistema de administración tributaria para que puedan validar que las cifras que nosotros estamos declarando en nuestros impuestos vayan acorde con los mismos que estamos pagando. Si se acuerdan, en el curso de contabilidad uno veíamos, hay un micrófono abierto, por favor de cerrarlo si son tan amables. Anet, alcanza un micrófono abierto. Este, si veíamos en el curso de contabilidad uno de los tantos usuarios de la información financiera que emana de la contabilidad es el gobierno y precisamente es para ver si estamos determinando de manera correcta nuestros impuestos. Entonces, por eso se optó o por eso opté en este curso o en esta parte del curso por poner ese foro. Es una actividad de aprendizaje que ustedes van a tener que investigar. Son cuatro puntos muy sencillos. Sí les recomiendo que hagan una investigación, pero que también den un sí, porque sobre todo en la última pregunta es importante el tema de la contabilidad electrónica. Esta contabilidad electrónica o este foro va a estar abierto única y exclusivamente hasta el próximo lunes 29 de enero para que por favor me hagan el favor de contestarlo. También forma parte de las actividades que forman parte de su calificación. Y el otro tema es una actividad en formato SCORM, que ya ustedes lo conocen, es un cuestionario autoevaluable y que obviamente tiene que ver con el tema que vamos a ver esta semana o que estamos ahorita viendo, que es el tema del capítulo número 15 que habla de las mercancías en tránsito. ¿Ok? Entonces, se los quería hacer de su conocimiento. Esta actividad también va a estar abierta para el próximo domingo 29 de enero a las 23:40 horas. Dicho lo anterior, vamos a iniciar con la sesión. No sé si alguien tenga algún comentario respecto a lo que acabamos de decir o alguna duda. Sí, Blanca, adelante.
Buenas noches. Sí, están las actividades, pero vaya, a final de cuentas ya son, deben de ser con fechas posteriores, ya no, ya, a final de cuentas no las pueden contestar. Lo que pasa es que se hizo una migración. Sí, ya están precargadas, es correcto. Se hizo una migración de los temas del año pasado, del tetra pasado, perdón, pero las fechas estaban desfasadas, decía 2022. Entonces lo que se hizo fue corregir con las fechas actuales, pero no las puede visualizar todavía, o sea, no las puede realizar porque las vamos a ir presentando de manera gradual, pero sí le deben de aparecer, ¿verdad? Sí, o sea, sí le deben de aparecer las actividades, pero no las puedo ahorita contestar hasta que yo no las vaya aperturando, porque están por fecha. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, los dos se vencen el 29. Es el foro de participación que ya mencioné ahorita respecto a la investigación que se tiene que hacer para saber qué es lo que es la contabilidad electrónica. Y el otro es el foro, el SCORM, que es el que también es para el día 29 y que tiene que ver con el tema que vamos a explicar el día de hoy. Muy bien, vamos a iniciar. Nada más, por favor. Eh, Voy a presentar una diapositiva, nada más, por favor, confírmenme si la ven bien para ya iniciar. ¿Sí se ve claramente? Ok. Vamos a iniciar entonces. Como ya les comenté, el capítulo que vamos a ver el día de hoy es un tema que se llama mercancías en tránsito. Si recuerdan cuando tuvimos los alumnos, bueno, independientemente del tutor que les haya dado la clase, cuando desglosábamos lo que vienen siendo los activos y pasivos y el capital contable que forman parte integral de lo que es el estado financiero denominado balance general, cuando hacíamos la clasificación de lo que vienen siendo los activos de acuerdo a su menor, de su mayor a menor grado, mayor o menor grado de disponibilidad, mencionábamos que dentro de la cuenta de activo circulante estaban ordenadas las diferentes cuentas que componían este rubro. Y ahí se mencionaba en su momento el tema de las mercancías. ¿Por qué se clasifican las mercancías como tal? Como activo circulante, porque hay que recordar que el activo circulante precisamente es el primer rubro del activo y está clasificado así por su rápida conversión en efectivo o porque como tal es efectivo, ¿ok? O se puede convertir rápidamente en dinero. Les encargo nada más que cierren los micrófonos si son tan amables. Si hay alguna duda, levanten la mano o al final vemos las preguntas, por favor. Estas mercancías en tránsito también deben de tener una clasificación dentro del activo circulante, más sin embargo tienen la peculiaridad que no las podemos registrar independientemente del método contable que utilicemos para el registro de la contabilidad, ya sea almacén, ya sea mercancías o ya sea inventario, no la podemos registrar en esa cuenta porque todavía no están dentro de nuestro almacén o dentro de nuestro resguardo físico. En la práctica, actualmente muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Eh, Vamos a suponer, si nosotros tenemos una mercancía que vamos a adquirir de otro país, sobre todo cuando son mercancías de importación, esa mercancía a lo mejor damos algún anticipo o pagamos todos los gastos inherentes a lo que viene siendo el valor de la mercancía y que forman parte de nuestro costo total de mercancías, que reitero, como ya lo explicamos en el curso de contabilidad 1, forman parte del costo de ventas dentro del estado de resultados. Pero no podemos registrarla como tal aunque ya la hayamos pagado porque físicamente no la tenemos. Para eso se abre una cuenta dentro del activo circulante o una subcuenta. En este curso de contabilidad inclusive vamos a ver, si mal no recuerdo, en la siguiente clase el tema de lo que vienen siendo los libros de contabilidad. Y en esos libros de contabilidad y en otro tema que se llama cuentas colectivas o de control, vamos a ver que podemos abrir subcuentas que se agrupan dentro de una cuenta de mayor. Cuando nosotros vemos un estado financiero como el balance general o estado de resultados, lo que se plasma en esos estados financieros no es otra cosa más que los saldos a nivel mayor de esa cuenta.
Un ejemplo, cuando nosotros vemos la cuenta de bancos en el balance general, por poner un ejemplo, a lo mejor la empresa tiene 6 cuentas bancarias aperturadas, Banamex, Banorte, Bancomer, etcétera, pero nosotros nada más la vemos a nivel global para efectos de presentación de la información financiera. Si vemos la cuenta de mercancías, pues tenemos que tener una cuenta global que nos diga cuál mercancía físicamente tenemos y cuál mercancía está en tránsito. Es por eso que se abre una cuenta o una subcuenta dentro de la cuenta de mercancías, almacén o inventarios para separar aquella mercancía la cual está en tránsito desde su origen hacia el destino final, que es el almacén de la empresa o del negocio para el cual estamos trabajando, del cual somos dueños, etcétera. Entonces eso nada más es como una introducción, es un tema relativamente corto, pero sí es importante que tengamos el concepto de por qué se denomina mercancía en tránsito. ¿Cuál es el objetivo? Pues ya lo mencionamos ahorita, es conocer y entender y hasta cierto punto ver cómo se contabiliza las mercancías en tránsito que ya en su momento han sido pagadas y qué conceptos se deben de incluir como parte del costo de las mercancías en tránsito. Como cultura general yo les comento lo siguiente, cuando nosotros cuando nosotros adquirimos una mercancía dentro de lo que viene siendo para la operación, hay que recordar que los giros de las empresas son diferentes. Hay empresas del giro comercial, hay empresas del giro de manufactura. Entonces muchas veces compramos mercancías para revender si es comercial o inclusive muchas veces también compramos materia prima para someterla a un proceso productivo de manufactura en el cual le metemos unos insumos como mano de obra, indirectos, etcétera, y al final tenemos un producto terminado. Entonces, es por eso que tenemos que tener bien clasificadas lo que vienen siendo las mercancías en tránsito dentro de las empresas. Como ya les mencionaba ahorita, es un tema relativamente corto, pero todos los gastos inherentes a la mercancía, como lo que son los fletes, los seguros, el valor mismo de la mercancía, si es mercancía de importación, los costos inherentes como las maniobras o algunos impuestos forman parte integral de lo que es el valor de la mercancía. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy sencillo nada más para tratar de entenderlo de manera muy genérica. Lo único que no forma parte del valor de la mercancía es el impuesto al valor agregado. Cuando nosotros adquirimos una mercancía, que yo me imagino que muchos de ustedes ya han visto facturas o si ya tienen de alguna u otra manera eh, experiencia en el ámbito laboral, si se fijan las facturas, generalmente cuando la tasa del IVA es del 16%, trae un subtotal y trae un porcentaje de IVA, suponiendo que es el 16, vamos a poner de 1,000 pesos más IVA. ¿Qué significa? Que el valor total de la factura son 1,000 pesos más 16% de IVA, que son 160 pesos. El total de la factura son 1,160 pesos. Vamos a suponer que una mercancía nos cueste 1,000 pesos. El valor, si no tiene otros gastos como seguros, etcétera, el valor de la mercancía solo son los 1,000 pesos porque el IVA tiene un tratamiento aparte que ya vimos en el curso pasado, que es un impuesto al valor agregado y que se determina de la diferencia. Si tu IVA cobrado es mayor que tu IVA pagado, tienes un impuesto a pagar, y si tu IVA pagado es mayor que tu IVA cobrado, tienes un impuesto a favor. Pues también nada más hay que comentarles que el IVA no forma parte integral del costo de la mercancía o del valor de la mercancía en tránsito que estamos adquiriendo. ¿Okay? ¿Qué tenemos como introducción? Cuando las compras de mercancía se hacen en la misma plaza donde se radica, en el mismo lugar, en el mismo estado, en el mismo municipio, su valor de carga, su valor o el valor de esta mercancía se carga directamente a la cuenta de mercancías generales, inventarios o almacén, según el método de registro que se siga, es decir, el método de registro contable que se siga, porque al efectuar la operación se conoce inmediatamente el precio de la adquisición de la mercancía y el valor de los gastos que origina la mercancía desde su origen hasta su llegada al almacén o hasta su lugar de resguardo o hasta el lugar donde nosotros ya sepamos que está en nuestro poder, que está bajo nuestra custodia. ¿Okay? En cambio, cuando las compras se hacen en otra plaza por cuenta y riesgo del comprador, que en este caso vamos a suponer que nosotros somos el negocio que vamos a adquirir esas mercancías, se presenta el problema de no conocer inmediatamente su costo total, sino hasta que se haya recibido y se agrega a su valor el de todos los gastos originados
desde el punto de envío hasta su destino, o sea, en nuestro almacén. Aquí también tengo que ser muy puntual en decirles algo. Actualmente ya existe tecnología, todo está en línea, inclusive si nosotros ahorita adquirimos determinada mercancía, es prácticamente un hecho que ya vamos a conocer todos los costos que se originan. De hecho, cuando nosotros, y sobre todo en las empresas grandes que ya tienen presupuestos establecidos de cuál va a ser su suministro de materia prima o de mercancía para vender, ellos ya tienen sus planas financieras de decir, este producto me cuesta tanto, más me va a costar tanto el seguro, más me va a costar tanto el flete, más me va a costar tanto la aduana, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor en la actualidad, y sobre todo con la tecnología, con la parte electrónica, que inclusive muchas de los puntos de información ya son más rápidos, no como antes, pues a lo mejor ya podemos conocer el costo total de la mercancía, mas sin embargo no la podemos registrar dentro de las mercancías porque todavía no está en nuestra custodia. ¿Qué es lo que sucede aquí con esto? De hecho, cuando vamos a suponer que vayamos a cerrar el día, que nosotros adquiramos una mercancía el día 30 de enero, por poner un ejemplo. Si recuerdan, siempre mencionamos que los estados financieros se tienen que presentar de manera mensual al consejo directivo, a la persona que tome decisiones o a los usuarios de la información financiera, que pueden ser los accionistas, los socios, etcétera, para tomar decisiones respecto al rumbo que lleva la empresa. Entonces nosotros no le podemos poner, si todavía no tenemos físicamente esa mercancía en el estado financiero, que la tenemos en nuestro poder, porque a lo mejor esa persona va a tomar una decisión suponiendo que ya físicamente la mercancía está en el almacén. ¿Y qué pasa si por X, Y o Z esa mercancía, pues no sé, hay un evento catastrófico natural, un desastre natural y la mercancía no llega? Entonces, a lo mejor la persona que toma la decisión dice, ¿sabes qué? Pues ya tengo todas las unidades aquí para revender o para colocarlas, o la necesito para mi proceso productivo y ya le dijo al área de producción que ya esa mercancía está ahí, se corren procesos productivos y la mercancía todavía no está. Entonces se toma una mala decisión. Entonces aquí el comentario va que aunque ya conozcamos en la práctica el total de los costos, nosotros no la podemos registrar como una mercancía dentro de nuestro almacén hasta que no llegue físicamente. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que también en la práctica se hace y lo tengo que comentar porque esto es una teoría, pero muchas veces por practicidad y por conveniencia inclusive fiscal, vamos a suponer que sea un cierre de año, que sea un 31 de diciembre de determinado año y ya conozcamos todos los costos inherentes, pero no vamos a tomar decisiones respecto a producción, no vamos a tomar decisiones respecto a venta o alguna otra decisión que nos obligue que sí tengamos que tener registrada nuestra mercancía en la contabilidad como una mercancía que físicamente ya tengamos. Pero desde el punto de vista fiscal nos puede ayudar para disminuir nuestros impuestos. Si recuerdan la fórmula del costo de ventas que vimos en el curso pasado, es inventario inicial más las compras menos nuestro inventario final y nos da nuestro costo de venta. Y obviamente en las compras o en el valor de la mercancía va todos estos gastos. O sea, a lo mejor hay ocasiones en que sí vale la pena registrarla para poder disminuir impuestos. Y si no se va a tomar una decisión, nomás bajo el entendido de que esa mercancía darle un seguimiento o tener la conciencia de que se presentó dentro del reporte, pero que físicamente no la tengamos, ¿ok? Entonces también es importante que sepan eso que puede llegar a pasar en la práctica. ¿Qué son las mercancías en tránsito? Representan el valor de las mercancías que se encuentran en camino y aquí se deben de registrar la compra de estas últimas hechas en otras plazas por cuenta y riesgo del comprador, así como todos los gastos originados desde el envío hasta su destino final. Ya lo mencionamos, los ejemplos más sencillos son los fletes, son las maniobras, son los seguros. Si la mercancía es una mercancía, valga la redundancia, que tiene un alto valor o que tiene una plusvalía muy alta para el proceso productivo o que conviene más asegurarla porque si le llega a pasar un ejemplo, el cobre, por ejemplo, las compañías que se dedican a producir material eléctrico o que el cobre es un metal algo caro, entonces vale la pena a lo mejor asegurarla e incluirla dentro del costo para traspasar nuestro precio de venta al cliente final y no correr el riesgo de que vayamos a tener algún detalle por perder esa mercancía por no asegurarlo, ¿ok?
También cómo se clasifican, ya lo mencionamos ahorita, estas mercancías de tránsito se deben de registrar dentro del grupo de activos circulante dentro de nuestro balance general y forman parte de la cuenta de mercancías, pero si lo queremos ver así como una subcuenta que diga que hay mercancías en tránsito. Sus saldos de naturaleza deudora, también para recapitular, en el curso pasado vimos las diferentes naturalezas que deben de tener las cuentas. Las cuentas de activo son de naturaleza deudora, a excepción de las depreciaciones y las amortizaciones. Las cuentas de pasivos son de naturaleza acreedora, a excepción de las amortizaciones de los pasivos diferidos. Y la cuenta de capital es de naturaleza acreedora, en el caso del capital contable como tal, ¿va? Si existe una pérdida es de naturaleza deudora y si existe una utilidad es de naturaleza acreedora. Y así sucesivamente, que ese tema ya lo vimos en el curso pasado, ¿ok? ¿Qué movimiento y saldo tiene, desde el punto de vista contable, cuál es el movimiento que deben de tener estas cuentas y cuál es el saldo que debe de presentar la cuenta? Esta cuenta se carga desde el punto de vista afectación contable o registro contable al principio del ejercicio por el valor de las compras de mercancías hechas en otras plazas que vengan por cuenta y riesgo del negocio. El mismo ejemplo que les decía, y también para recapitular, eso no lo hemos visto, pero es importante también que lo sepan. Cuando se hace un cierre de ejercicio fiscal, es decir, el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio que corresponda, todas las cuentas de resultados, es decir, todas las cuentas de ingresos, devoluciones, descuentos y rebajas sobre venta, todas las cuentas de compras, descuentos y devoluciones y rebajas sobre compra, todas las cuentas de costos, todas las cuentas de gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros, otros productos, otros gastos e impuestos se deben de cancelar o se deben de generar una utilidad, que eso lo vimos en el estado de resultados. Tenemos nuestra utilidad y nuestra utilidad o pérdida y al final tenemos que mandar esa utilidad y esa pérdida a lo que viene siendo el capital contable, que también lo vamos a ver más adelante. Pero todas las cuentas que traigan un saldo y que sean de balance, como bancos, deudores, mercancías, deben de pasar igual al siguiente ejercicio. O sea, los saldos con los que terminan las cuentas de balance el 31 de diciembre son los mismos con los que inicia el 1 de enero. ¿Por qué? Porque si yo tengo un saldo en mi cuenta contable, un ejemplo, en bancos de 10,000 pesos el 31 de diciembre, el 1 de enero es con lo que debo de empezar. Salvo que la cuenta no tenga saldo, valga la redundancia, y que tenga cero, pues el saldo va a ser cero. Esa cuenta ni siquiera se presenta dentro de los estados financieros, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con que se carga al principio del valor de las mercancías que estén en tránsito. El mismo caso, si traigo mercancías en tránsito el 31 de diciembre, son las mismas que voy a traer al 1 de enero, que como ya mencioné ahorita en un ejemplo anterior, hay ocasiones en que sí la registramos como mercancía ya dentro de nuestra contabilidad y no como una mercancía en tránsito. Esto es más que nada desde el punto de vista financiero, porque también muchas veces los bancos me dicen, oye, dame el valor de tus inventarios para saber si lo que tú me estás pidiendo para capital de trabajo, pues cómo está tu relación de activos contra tus pasivos, tu razón de circulantes contra pasivos circulantes para ver si el crédito que me estás solicitando tienes liquidez para en un momento hacerle frente al compromiso. Entonces hay veces que también no lo pongas como mercancía en tránsito, ponlo como mercancía, ¿ok? También durante el ejercicio se carga del valor de las nuevas compras hechas durante el ejercicio. Cada que se haga una compra que no la tengamos físicamente, ahí se le tiene que cargar. A través de los asientos de diario que ya explicamos también, que es la regla de la partida doble, que a todo cargo le corresponde un abono y más adelante vamos a ver en temas posteriores o capítulos posteriores vamos a ver unos ejemplos. Y también se carga la cuenta de mercancías en tránsito del valor de todos los gastos que originen dichas mercancías hasta su llegada, porque recordemos que estos gastos también forman parte del costo de la mercancía, a excepción del impuesto de valor agregado, perdón. Se habla durante el ejercicio del valor del costo de las mercancías que lleguen al almacén. Este valor se debe de traspasar a la cuenta de mercancías generales, compras o almacén, puesto que las mercancías han dejado de estar en camino. También eso es bien importante. Ahorita vamos a ver un ejemplo y lo vamos a ver inclusive en las cuentas T, que lo vimos en el capítulo número 10, si mal no recuerdo, que era la cuenta movimiento y saldos. Cuando la mercancía está en tránsito se carga ahí, pero al momento de que ya llega la tenemos que cancelar y mandarla
cargarla a la cuenta de mercancías y disminuirla a través de un abono a la cuenta de mercancías en tránsito, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de esto para más o menos ejemplificarlo. Dice, si se recibe factura y documentos que amparan las mercancías que remite nuestro proveedor, lo cual es por nuestra cuenta y es por un valor de 500,000 pesos para que sea liquidada a crédito. Eh, Suponiendo que nosotros, el convenio comercial que tengamos con ese proveedor es de que nos va a dar un crédito de 30 días, se tiene que hacer el siguiente asiento contable. Se carga la cuenta de mercancías en tránsito, el valor de dicha mercancía, que son los 500,000 pesos. Se carga la cuenta de IVA por acreditar el valor del 16% de ese valor de la mercancía, suponiendo que fuera la tasa, y se abona o se acredita la cuenta de proveedores por los 580,000 pesos, que es el valor total de nuestra factura. Si se fijan, aquí se cumple con la regla de la partida doble, que a todo cargo le corresponde un abono, o que a 2 cargos le corresponde un abono, o que a 4 abonos le corresponde un cargo, pero siempre deben de ser el saldo deudor y el saldo acreedor la misma cantidad para que se cumpla con dicha regla. Ahí ya estamos adquiriendo mercancía, pero la estamos registrando en nuestra contabilidad en mercancías en tránsito porque todavía no la tenemos en almacén. Posteriormente, dice que se recibe una factura por estafeta por concepto de fletes de mercancía remitidas por nuestro proveedor cuyo valor es de 20,000 pesos masiva. ¿Qué quiere decir? Que él nos la mandó, vamos a suponer, por estafeta. Si se fijan aquí, estamos pagando un servicio por el traslado de dicha mercancía, pero no lo estamos mandando al gasto como un gasto de venta o como un costo, lo estamos mandando a la cuenta de mercancías en tránsito para respetar la teoría de que todos los gastos inherentes forman parte del valor de dichas mercancías. Entonces se le carga esos 20,000 pesos y se le carga IVA por acreditar los 3,200 pesos, que es el 16%. Y en este caso vamos a suponer que la factura la pagamos directamente nosotros y sale el ingreso a través del banco. ¿Okay? Ya cuando llega la mercancía al almacén, o sea, al almacén físicamente en nuestro negocio, las mercancías remitidas por nuestro proveedor, se determina el costo total de la mercancía. Es decir, si se fijan, aquí tenemos 500,000 pesos de lo que viene siendo el valor de la mercancía que originalmente nos costó, más 20,000 pesos por concepto de fletes. Nuestro costo total de mercancía es de 520,000 pesos. Si se fijan en estos dos asientos, cargamos 500,000 a la mercancía en tránsito por el valor de la mercancía y 20,000 por el concepto de los fletes. Este es nuestro costo, entonces tenemos que disminuirla a través de un asiento, es decir, traspasar lo que veíamos en este movimiento, que durante el ejercicio se abona de la mercancía que ya llega físicamente y que la tenemos que quitar de nuestro almacén, de nuestra mercancía en tránsito, para cargarla a nuestro almacén. Cuando hacemos en este asiento contable, ya en teoría nuestra mercancía debe de estar resguardada en el negocio. ¿Okay? Entonces, es una manera de ejemplificarlo. Si se fijan aquí, para nada tomamos en cuenta el IVA. ¿Okay? Y más adelante, pues tenemos que pagar obviamente la deuda que tenemos con nuestro proveedor, pero eso es para efectos ya netamente contables. Cuando le mandemos los 580,000 pesos que registramos aquí a nuestro proveedor, pues obviamente vamos a cancelar esa cuenta de proveedores, porque aquí acuérdense que las cuentas de pasivo, para aumentarlas hay que abonarlas, y para disminuirlas o cancelarlas hay que cargarlas. Y las cuentas de activo, para aumentarlas hay que cargarlas y para disminuirlas hay que abonarlas. Entonces se cancela la deuda que tenemos con nuestro proveedor, y con este asiento, con esta salida de dinero, ya liquidamos nuestra mercancía. ¿Cómo nos queda ya en lo que viene siendo las cuentas T? Hay que recordar que las cuentas T es el esquema de mayor, donde se ven registrados todas las operaciones contables a nivel saldo de cada una de las cuentas, y que en el capítulo 16 vamos a hablar de los libros de contabilidad. Si se fijan aquí, cargamos los 500,000 pesos en el asiento 1 más los 20,000 pesos de la mercancía, pero ya cuando nos llegó la mercancía la cancelamos, por lo que esta cuenta queda saldada. En el almacén, suponiendo que no trajéramos ningún saldo, pues obviamente ya nos va a quedar nuestro valor total de nuestra mercancía, los saldos de IVA por acreditar, que ese es un tema de netamente fiscal para el pago de dicho impuesto. Hicimos la salida de los bancos y obviamente nuestra cuenta de proveedores ya quedó
saldada al momento de que le enviamos la transferencia para el pago de la mercancía a crédito por el tiempo que nos haya dado el proveedor de condiciones de crédito o de crédito. ¿Okay? Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy respecto a este tema. Como les comenté, es un tema relativamente corto, es un tema relativamente sencillo y la importancia o lo relevante de este tema es que consideren ustedes dos cosas muy relevantes. Todas las mercancías que físicamente no las tenemos, no las podemos registrar dentro de nuestra contabilidad como una mercancía física, por así decirlo, y que obviamente este tipo de operaciones es cuando adquirimos mercancía que viene fuera de la plaza de donde radica el negocio o inclusive fuera del país. Muchas veces las compañías transnacionales como Ternium, como, no sé, que son productivas, necesitan traer su materia prima tanto para producir como para vender. Entonces, es por eso que se hace este registro dentro de la contabilidad de las empresas, tanto personas físicas con actividad empresarial, suponiendo que fuera una persona física con actividad empresarial, tanto de las personas morales que están bajo el amparo de la Ley General de Sociedades Mercantiles y que nuestro objeto de estudio de este curso es empresas que persiguen fines de lucro o que son de contabilidad comercial, ¿okay? Porque hay que recordar que existen otras empresas que son como asociaciones civiles, asociaciones religiosas o empresas que no persiguen un lucro, ¿okay? No sé, antes de terminar con la sesión, si por favor abro el micrófono, si tiene algún comentario, por favor, con toda confianza, háganmelo saber. Si adelante, Blanca, por favor. Todos los gastos que van junto al valor de la mercancía. Si yo, es como por ejemplo, si usted me dice, oye, vamos a poner en términos un poquito más, no digeribles, pero es un poquito más sencillo. El ejemplo más claro, vamos a poner que usted pide eh, algo por Amazon. Le va a pedir un videojuego para usted, para un familiar, un hijo, etcétera. Y el costo del videojuego, suponiendo que sea de, no sé, 1,000 pesos o de un video, 1,000 pesos, vamos por ejemplo, pero también le cuesta, suponiendo que tenga un costo el envío, le cueste 200 pesos el envío. Realmente el costo del juego como tal no fue 1,000 pesos, fue 1,200. Entonces, el gasto inherente a que usted tenga su juego en su casa es en este caso el envío. Si usted aparte lo quiere asegurar o si ese juego lo trae de otra parte o esa mercancía lo trae de otro país, pues ya entraríamos en temas de inclusive de ley general de aduanas, donde dependiendo la clasificación que tenga ese artículo, materia prima, tiene que pagar unos impuestos de acuerdo a los tratados que existen con los países, que es un tema un poquito más amplio, pero también es importante que lo conozcan. Pues todos esos gastos inherentes o que van conjunto con la mercancía forman parte del valor de la misma. Por eso es que les ponía ahorita este ejemplo así de manera muy sencilla. En las empresas, cuando se hacen los análisis de precios de venta, primero se tienen que tomar en cuenta todos los costos para producir ese bien o para venderlo, porque hay que recordar que nosotros por ley no podemos vender o nuestro precio de venta no puede estar por debajo de lo que nos costó. En términos generales, si usted va a vender un artículo en 100 pesos masiva, un ejemplo muy sencillo, y a usted le costó 90 pesos ese artículo o producir ese artículo, usted va a generar una utilidad de 10 pesos y sobre esa va a pagar impuestos. ¿Por qué no podemos vender nuestro precio de venta debajo del costo? Porque generaríamos una pérdida y al tener una pérdida no pagamos impuestos y se le genera un menoscabo al fisco. Entonces, cuando hacen esos análisis las empresas a través de los presupuestos, que por sobre todo las empresas muy grandes, ellos ya tienen predestinado todo eso para saber cómo lo van a vender, entonces tienen que considerar todos esos gastos inherentes que forman parte del valor de la mercancía. ¿Ok? No sé si más o menos quede claro. Ok. Okay. ¿Alguien más? Buenas noches. Así es.
Es investigar, es investigar, poner ahí tus comentarios y yo te voy a dar una réplica respecto a lo que investigaste. Y obviamente el SCORM, el cuestionario evaluable, ahí te va a dar este, te va a dar unas diapositivas que tienen que ver con este tema, vas a contestar tu actividad y en automático te va a decir tu calificación, tienes 2 intentos y se queda la calificación más alta que hayas registrado. Si en el primero sacas 80 y quieres mejorarla y en el segundo sacas 60, se va a quedar registrado 80. Si en el primero sacas 100, pues ya sabes tú si lo vuelves a contestar. No, pero está relativamente muy sencillo porque es un tema relativamente muy sencillo. Muy bien. ¿Alguien más con toda confianza? Todavía tenemos un poquito de tiempo. Sí, todos los trabajos van a ser individuales y qué bueno que toca ese tema porque muchos trabajos no van a ser en formato autoevaluable, son en formato Score, perdón, en formato Moodle y yo sí reviso mucho que no, digo, y no quiero, o sea, con todo respeto hacia todos ustedes, yo sí me pongo muy a detalle con el tema de la copia, ¿ok? Entonces para que también ahí lo consideren. Pero sí, todos los trabajos son individuales. Sí, van a ser individual. Se tuvo un proyecto hace algunos 2 tetramestres de trabajar en equipos, de que los alumnos trataran de trabajar a nivel grupal, pero precisamente por este tipo de situaciones que muchos de ustedes entendemos que trabajan o que ya tienen pues ahora sí que una obligación laboral o inclusive personal, a veces es muy difícil que puedan hacer los trabajos de manera grupal o que se junten, porque pues no coinciden las agendas, no coinciden, hay compañeros, alumnos que inclusive trabajan de tarde o de noche, entonces es muy complicado esa parte, por eso se optó por eso, pero reitero, y aparte es uno de los reglamentos que tenemos en la universidad que no se vale el plagio, ¿verdad? ¿Alguien más? Buenas noches. Exactamente, así es correcto. Así es correcto, así lo tiene que hacer y en base a eso yo lo voy a evaluar y le voy a responder. Sí, alguien comentaba, perdón, no sé si ya sería todo, pero bueno, alguien comentaba ahorita que si nada más los gastos inherentes son los gastos de envío. No, los gastos inherentes son todos los gastos como seguros, gastos de envío, maniobras, impuestos de importación, como el impuesto general de importación, que está regulado por la Ley General de Aduanas y que pues, los tenemos, sobre todo aquí en el norte, por los tratados que tenemos. Todo eso forma parte de la mercancía, a excepción si hay algún otro gasto que se tenga que hacer para que esa mercancía llegue a nuestro almacén, a excepción del IVA, todos son gastos inherentes y forman parte del valor de la mercancía. Inclusive muchas veces, fíjense la ironía, hay ocasiones que salen más caros los gastos que inclusive la propia mercancía, ¿verdad? Eso también hay que comentarlo. ¿Alguien más? El IVA no, el IVA es un impuesto federal que grava el consumo. Hay algunas actividades que son exentas, otras que son grabadas, otras que son tasa cero. No nos vamos a meter ahorita en ese tema. Vamos a agarrar el tema general del 16%. Se calcula de una manera muy sencilla, que reitero, lo vimos en el curso pasado. Obviamente el IVA se calcula diferente, perdón, el IVA se calcula similar en la mayoría de los regímenes que componen la ley o que forman parte del compendio tributario que tiene la Secretaría de Hacienda a través del órgano fiscalizador que es el SAT, pero el IVA es cuánto cobré efectivamente y cuánto pagué efectivamente. Cuando yo cobro es el IVA que viene en las facturas que yo les doy a mis clientes. Cuando yo pago son las facturas que yo le pago a mis proveedores por mis compras de mercancía o por mis gastos. Se saca al final un resumen
Reitero, si tienes más impuesto cobrado que más impuesto pagado, tienes que pagar esa diferencia. Si es viceversa, tienes ese impuesto a favor que puedes acreditar para periodos posteriores. ¿Ok? Sí. Sí, Guillermo, quería hacer una pregunta. Bueno, el balance general técnicamente lo debimos de haber visto en el curso de contabilidad uno. El balance general es un estado financiero básico que nos muestra la situación financiera de una empresa a un periodo determinado y forma parte de los dos estados financieros básicos. Activo menos pasivo es igual a capital contable. Eso es el balance general. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, adelante. Pues bueno, si eso le digo, mándenme la evidencia, pero digo, ahí están muy claras las preguntas. Si sacó 80, pues habría que ver si, digo, las preguntas, las respuestas como tal están ahora sí que configuradas de manera que el sistema dé la calificación que sacó, pero si no, mándenme la duda a través del botón contacta a tu tutor y lo vemos, ¿ok? ¿Alguien más? Sí, la repetición, ahorita yo voy a procesar el video, yo creo que igual también se los comento, todos los tutores tenemos la obligación de subir a más tardar el mismo día en que se genera la sesión síncrona, estamos obligados a subirla. Entonces yo generalmente ahorita termino la sesión, proceso el video y técnicamente para las 10:30, 11 ya debe de estar en el mismo link que entraron, pero ya con una grabación en YouTube. Sus órdenes. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguna otra duda? Gracias, muy amable. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? No, bueno, si ya no tienen alguna otra pregunta, Rosario, ¿quiere comentar algo? Ok, bueno, les agradezco mucho su participación. Nada más comentarles, la próxima semana va a ser un cuestionario. Vamos a ver si mal no recuerdo el capítulo 16 que habla de los libros de contabilidad. Anteriormente abríamos todos los temas desde inicio de curso, pero ahora nos está pidiendo la universidad que vayamos abriéndolos de manera gradual. Si se fijaron los que entraron a la plataforma, el tema que íbamos a ver esta semana estaba visible desde el domingo, más sin embargo no se podía afectar hasta el lunes. Va a ser el mismo caso. La próxima semana vamos a ver el tema de libros de contabilidad. El domingo ya va a estar en la plataforma. Pero vamos a tener permíteme un segundito más. Pero vamos a tener nuestra sesión síncrona de aprendizaje el martes a las 9 de la noche. Ahora sí, dime, discúlpame. Sí, sí, el segundo curso de contabilidad, sí. Si mal no recuerdo, son los primeros. El examen parcial va a incluir nada más 4 temas. Y después del examen parcial todavía vamos a ver, si mal no recuerdo, otros 2 temas de este primer libro de contabilidad. Y luego ya, después del parcial, creo que es la segunda semana después del parcial, ya vamos a empezar a ver los temas del segundo curso de contabilidad que les va a servir también para el curso de contabilidad 3. Mira, mándenme a alguien, creo que por ahí yo debo de tener la liga para descargarlo. La idea es que ustedes lo busquen. Mas, sin embargo, no me lo vayan a mandar todos. Mándenme, pónganse de acuerdo y mándenme una persona un correo y yo le mando a ese correo la liga para que lo descarguen y ya ustedes se encargan de repartirlo, ¿ok? ¿Alguien más?
Sí, ya lo comentamos. Todos los martes, a las 9 de la noche tenemos sesión síncrona de aprendizaje. O sea, todos los martes a las 9 de la noche hasta que se termine el curso, a través de este formato. ¿Ok? Muy bien. Bueno, muy bien, pues, dígame. No, nada más si tratar de cumplir con los puntos que se le solicita ahí. ¿Sale? Muy bien, bueno, les agradezco su atención, espero la clase haya sido provechosa. Cualquier duda que lleguen a tener respecto al tema, ahí me pongo nuevamente a través del botón contacta a tu tutor y pues próximamente, la próxima semana nos veríamos para ver el siguiente tema y poco a poco ir avanzando en el aprendizaje de este curso de contabilidad. Les agradezco su asistencia y nos vemos la próxima semana. Que tengan buenas noches. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a todos.